Imagina por un instante que despiertas mañana, y ya nada ni nadie tiene poder sobre ti. Imagina que las palabras que antes te destruían, hoy rebotan como si tu mente fuera de acero. Imagina que las heridas que antes abrían grietas en tu alma, ahora no logran siquiera rozarte. Imagina vivir sin miedo a perder, sin miedo a que te traicionen, sin miedo al dolor. ¿Te has dado cuenta de que toda tu vida ha sido condicionada por ese miedo a ser herido? Las personas te manipulan porque saben que temes al rechazo. Las relaciones se vuelven cadenas porque sabes que no soportarías la soledad. El mundo se aprovecha de ti porque intuye que dependes demasiado de su aprobación. Pero hay un punto en el que todo cambia, un punto donde el dolor ya no tiene dominio sobre ti, un punto donde nada ni nadie puede volver a herirte. Y Carl Jung lo sabía. Él entendió que lo que más destruye al ser humano no es lo que viene de fuera, sino lo que dejamos entrar dentro. La palabra cruel, la traición inesperada, el abandono, nada de eso puede herirte si tu interior está blindado. Porque el verdadero sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino del significado que tú mismo le das a lo que ocurre. Aquí está la verdad brutal. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cuando dominas esto, cuando aprendes el arte de ser inquebrantable, ya no eres víctima de nadie, ni de la sociedad, ni de tu pasado, ni de tus miedos, ni siquiera de tu propia mente. ¿Quieres dejar de ser un esclavo de las heridas? ¿Quieres llegar a un estado donde lo que antes te destruía ahora no tenga poder alguno sobre ti? Entonces escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es motivación barata, no son frases hechas de autoayuda, es psicología profunda, es filosofía de la mente, es el despertar de una fuerza que siempre estuvo dentro de ti y que Jung dedicó su vida a descifrar. Carl Jung hablaba de la individuación, ese proceso en el que el ser humano se convierte en lo que realmente es. Un proceso en el que te separas de la sombra de los demás, de las expectativas, de las proyecciones, de las máscaras. Y es ahí donde comienza tu verdadera libertad. ¿Por qué sufres tanto cuando alguien te hiere? Porque has construido tu identidad en torno a cómo los demás te perciben. Eres fuerte si alguien te aprueba. Eres débil si alguien te rechaza. Eres feliz si alguien te ama. Eres miserable si alguien te deja. ¿Lo ves? Tu vida ha sido un reflejo de las cadenas invisibles que otros colocaron sobre ti. Pero Jung entendió algo esencial. Cuando integras tu sombra, cuando abrazas tu oscuridad, cuando te conoces hasta en tus rincones más oscuros, ya no queda nada afuera que pueda destruirte. Piensa en esto. ¿Cómo puede alguien manipularte si ya no dependes de su validación? ¿Cómo puede alguien hacerte daño si ya conoces tu propio dolor y lo has transformado en poder? ¿Cómo puede alguien controlarte si tú mismo ya dominas tu mundo interior? El secreto no está en escapar del dolor. El secreto está en atravesarlo, en comprenderlo, en usarlo como combustible. Por eso Jung decía, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Y ahí está la clave. Lo que más te hiere no es lo que otros te hacen, sino lo que niegas de ti mismo. Tus miedos reprimidos, tus emociones enterradas, tus deseos prohibidos, tus inseguridades disfrazadas de orgullo. Cuando alguien toca esas fibras, reaccionas con dolor. Pero si las haces conscientes, si las aceptas, si las integras, entonces nadie podrá volver a lastimarte. ¿Te das cuenta? No necesitas que el mundo cambie para dejar de sufrir. Eres tú quien debe transformarse en alguien que nada puede herir. Carl Jung nos dejó una enseñanza poderosa. La mayoría de los hombres vive como marioneta de fuerzas que ni siquiera comprende. Sus heridas de la infancia, sus traumas, sus miedos, sus deseos reprimidos, todo eso guía sus decisiones en silencio. Y cuanto más lo niegan, más poder tienen esas fuerzas. Por eso cuando alguien te abandona, no solo lloras por esa persona. Lloras por el rechazo que nunca sanaste en tu niñez. Por eso, cuando alguien te critica, no solo duele su palabra, duele porque toca esa inseguridad que siempre intentaste ocultar. Por eso, cuando alguien te traiciona, no solo te hiere su acción, te hiere porque confirma el miedo que llevas dentro desde hace años. ¿Lo comprendes ahora? El poder no está en lo que los demás hacen. El poder está en lo que dentro de ti aún no has integrado. Y el día en que decidas mirarte sin miedo, enfrentarte a tu sombra y abrazar tu oscuridad, será el día en que por fin alcances la libertad. Imagina el peso que se libera, cuando ya no necesitas que nadie te apruebe. Imagina la calma de caminar sin miedo a que alguien se vaya. Imagina el poder de saber que tu dolor ya no depende de otros,
sino de lo que tú decides hacer con él. Eso es lo que Jung llamaba transformar el sufrimiento en significado. Cuando logras ver el dolor como maestro, dejas de verlo como verdugo. Cuando aprendes de tus heridas, dejas de ser prisionero de ellas. Y cuando conviertes la traición en sabiduría, ya nadie puede volver a encadenarte. ¿Quieres la verdad? La mayoría nunca llegará a este punto. La mayoría seguirá siendo esclava del dolor, esclava del rechazo, esclava de lo que otros piensen. Pero si estás aquí, escuchando esto, es porque dentro de ti hay algo distinto. Una voz que no acepta seguir siendo víctima, una fuerza que exige libertad. El sufrimiento humano no es un accidente. No es un simple error del destino ni una mala jugada de la vida. Es un lenguaje que tu inconsciente utiliza para decirte, aquí hay algo que aún no has entendido. Aquí hay algo que aún no has sanado. Carl Jung comprendió que cada herida que atraviesas es un espejo, no un castigo, no una condena, sino un reflejo de lo que todavía debes integrar. ¿Te han traicionado alguna vez? ¿Has sentido cómo el suelo desaparece bajo tus pies cuando alguien que amabas te dio la espalda? Esa traición no solo duele porque alguien te falló, duele porque revela que tu confianza estaba basada en la ilusión de que otro ser humano podía darte estabilidad absoluta. Aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Nadie en este mundo puede garantizarte seguridad eterna. Ni tus amigos, ni tu pareja, ni tu familia. Todos son humanos. Todos son imperfectos, todos son cambiantes. Entonces, ¿qué haces? ¿Vivir con miedo de ser herido? ¿Convertirte en un prisionero de la desconfianza? Lo que debes hacer es volverte tan completo por dentro, tan consciente de tu sombra, tan dueño de tu mente, que incluso si todo se derrumba a tu alrededor, tú permanezcas firme. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si mañana pierdes todo lo que amas? ¿Tu paz desaparecería con ello? ¿O descubrirías que tu verdadera fortaleza no depende de nada externo? Jung decía que el camino hacia la libertad comienza cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y por eso tantas personas viven heridas, porque nunca se atreven a mirar hacia adentro. Prefieren culpar al otro, odiar al traidor, llorar al que se fue, odiar al que los rechazó. Pero al hacerlo, entregan todo su poder. Entregan las llaves de su paz al verdugo que los lastimó. Y mientras no lo entiendas, seguirás siendo rehén. Por eso Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje donde aprendes a conocerte tan profundamente, que ya no eres esclavo de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ese viaje donde aceptas tanto tu luz como tu oscuridad, y por eso nadie puede usarlas en tu contra. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es para la sociedad alguien que ya no puede ser manipulado? Alguien que ya no teme al rechazo. Alguien que ya no necesita aprobación. Alguien que ya no se derrumba por una crítica. Ese ser humano se convierte en alguien indomable. Por eso este mensaje no es popular. Porque un hombre o una mujer inquebrantable es alguien que ya no necesita consumir lo que el sistema le vende, que ya no cae en los juegos emocionales de las relaciones tóxicas, que ya no se arrastra por miedo a quedarse solo. Ese ser humano es peligroso porque es libre. ¿Quieres ser libre? Prepárate. Tendrás que destruir las ilusiones que has protegido toda tu vida. Jung decía que lo que más tememos no es el dolor, sino enfrentarnos a nuestra propia sombra. ¿Por qué? Porque en ella está todo lo que negamos de nosotros mismos. Tu miedo a ser débil, tu rencor nunca confesado, tu ira reprimida, tu soledad camuflada en relaciones vacías, tus deseos ocultos, bajo la máscara de lo correcto. Y mientras huyes de tu sombra, seguirás siendo su esclavo. Seguirás permitiendo que los demás, sin saberlo, toquen esas heridas y te manipulen. Pero el día en que tengas el valor de mirar esa oscuridad y decir, sí, esto también soy yo. Sí, aquí también hay partes rotas, partes oscuras, partes caóticas. Ese día habrás ganado. Ese día nadie podrá usarlas contra ti. Piensa en los grandes líderes de la historia, en los sabios, en los guerreros, en los filósofos. ¿Crees que llegaron a la cima porque nunca fueron heridos? No llegaron porque aprendieron a transformar cada herida en fuerza, porque entendieron que el dolor era maestro y no enemigo. El guerrero que teme a la herida nunca gana la batalla. Pero aquel que ya ha sangrado, que ya ha caído, que ya ha conocido el filo de la espada, se levanta más fuerte que nunca. Ese es el poder que Jung quiso que descubras dentro de ti. Y si te digo que la gente que más poder ha tenido sobre ti, nunca fueron ellos, sino tus propios demonios internos. Mira tu vida con sinceridad.
No fuiste herido solo por lo que hicieron. Fuiste herido porque no sabías aún quién eras, porque no habías enfrentado tu sombra, porque entregaste tu poder a manos ajenas, pero ahora lo sabes, ahora tienes la oportunidad de recuperar lo que siempre fue tuyo, tu fuerza interior. Jung nos enseñó que la verdadera libertad no está en vivir sin dolor, sino en aprender a trascenderlo. Y esa trascendencia llega cuando aceptas que nada externo puede destruirte, porque lo único que podría hacerlo es tu propia ignorancia de ti mismo. La próxima vez que alguien intente herirte, recuerda esto. No reaccionas al hecho, reaccionas a la herida interna que aún no sanaste. Y ahí está el poder. Cuando alguien te critique y ya no te afecte, sabrás que esa herida ya sanó. Cuando alguien te abandone y no te derrumbes, sabrás que esa sombra ya fue integrada. Cuando alguien te traicione y no pierdas tu centro, sabrás que eres inquebrantable. Ese es el estado al que Jung nos invitaba, un estado donde nada ni nadie puede volver a herirte, un estado donde eres dueño absoluto de tu mente y tu alma. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas nunca logra ser libre del dolor? Porque confunden ser inquebrantable con ser insensible. Creen que para que nada los hiera, deben cerrar el corazón, construir muros, dejar de sentir. Pero ahí está su error. La verdadera fortaleza no es anestesiarte, no es huir del amor, ni evitar los vínculos, ni fingir que nada te importa. La verdadera fortaleza es otra. Es poder abrirte al mundo sin miedo, sabiendo que nada puede destruirte por dentro. El muro protege, sí, pero también te aísla. El blindaje emocional del que hablaba Jung no es un muro de frialdad. Es una armadura consciente. Una armadura que no reprime tus emociones, sino que las ordena. Una armadura que no niega tu vulnerabilidad, sino que la transforma en poder. ¿Lo comprendes? Ser inquebrantable no significa dejar de sentir. Significa que tus sentimientos ya no te controlan. Carl Jung insistía en que la vida es un proceso de integración, no de represión. Y eso significa que el miedo, la tristeza, la rabia, la soledad, todo eso sigue existiendo en ti. La diferencia es que ya no te gobiernan. La diferencia es que ahora tú decides qué hacer con ellos. Piensa en el fuego. En manos de un hombre ignorante, destruye. En manos de un sabio, ilumina. Tus emociones son lo mismo. Pueden ser cadenas o pueden ser alas. Por eso, cuando alguien te hiere y tú decides aprender de ese dolor, en lugar de hundirte en él, te conviertes en alguien que ya no puede ser destruido. Imagina a un hombre al que critican y sonríe, porque ya no necesita defender su ego. Imagina a una mujer que es abandonada, y en vez de caer en la desesperación, agradece la oportunidad de conocerse más a sí misma. Imagina a alguien que recibe traiciones, y en lugar de cerrar el corazón, lo abre con más sabiduría que antes. Ese ser humano se ha convertido en algo que Jung llamaría individuo completo. Un individuo que ya no es esclavo de sus heridas, sino dueño de ellas. El día que aceptes tu sombra, serás invencible. El día que abraces tu dolor, serás libre. Carl Jung decía, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Y aquí está el punto más profundo. Tú no eres tus heridas. Tú eres lo que haces con ellas. ¿Te lastimaron? Perfecto. Ese dolor puede ser el fuego que te destruya o la forja que te convierta en acero. ¿Te abandonaron? Perfecto. Esa soledad puede ser la condena que te hunda o el despertar que te libere. ¿Te rechazaron? Perfecto. Ese rechazo puede ser la cadena que te paraliza o la señal que te guía hacia tu verdadero camino. Todo depende de una sola cosa. Tu decisión. La mayoría se deja arrastrar por la herida. Se convierten en esclavos de su pasado, en víctimas eternas, en prisioneros de lo que les hicieron. Pero hay una minoría, un grupo reducido, casi invisible, que decide convertir cada herida en poder. Y esos son los que jamás vuelven a ser dominados por nadie. ¿Quieres ser parte de esa minoría? ¿Quieres ser de los pocos que despiertan y entienden que el sufrimiento no fue un castigo, sino un entrenamiento? Entonces escucha esto. Cada herida que has vivido fue el precio de tu transformación. Cada traición fue el entrenamiento para tu fortaleza. Cada pérdida fue la maestra que te enseñó desapego. Cada lágrima fue la tinta con la que escribiste tu verdadera historia. Nadie que sea fuerte lo fue sin antes haber sido herido. Nadie que sea sabio lo fue sin antes haber sido quebrado. Mira tu vida. Cada caída que pensaste que no superarías, aquí estás más fuerte. Cada noche en que creías que no verías la luz del día, aquí estás más sabio.
Cada rechazo que te hizo sentir pequeño, aquí estás, más grande que antes. ¿Lo entiendes ahora? Nada ni nadie puede destruirte porque ya sobreviviste a lo peor. El dolor no fue tu enemigo, fue tu forja. La herida no fue tu maldición, fue tu iniciación. Eso es lo que Jung quiso que entiendas. El dolor es el portal hacia tu despertar. Hay un mito antiguo, el del ave fénix, que muere envuelta en fuego solo para renacer más fuerte de sus cenizas. Ese mito no es solo poesía, es psicología. Eres el fénix cada vez que transformas una herida en sabiduría. Eres el fénix cada vez que renaces de una pérdida más completo que antes. Eres el fénix cada vez que decides que nada ni nadie volverá a tener poder sobre ti. La herida fue tu prisión. Hoy será tu liberación. Ahora entiendes que no necesitas que nadie cambie. No necesitas que el mundo sea justo. No necesitas que todos te amen. Lo único que necesitas es despertar. Despertar a la verdad de que el dolor no tiene poder sobre ti, salvo que tú se lo entregues. Despertar a la certeza de que nadie puede destruirte, salvo que tú olvides quién eres. Despertar a la libertad de que nada ni nadie podrá volverte a herir nunca más. Y quiero que grabes esto en tu mente, como un mantra, como un código, como una verdad inquebrantable. Soy dueño de mi dolor. Soy dueño de mi mente. Soy dueño de mi destino. Y nada ni nadie podrá volver a herirme jamás. Ese es el poder de Jung. Ese es el legado que nos dejó. Una psicología que no es simple teoría, sino un camino hacia la libertad. Un camino que pocos recorren, pero que transforma a los que se atreven. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir siendo esclavo del dolor, reaccionando cada vez que alguien toca tu herida. O puedes elegir ser libre, dueño absoluto de tu mente y tu alma.